If an artificial intelligence creates a piece of art that looks just like a Basquiat original, who owns it? The robots are coming for our jobs. In these datasets, there exists billions of copyrighted images, of artworks, of photographs, of people, all of which was collected from the internet without the consent of the intellectual property owner. The Copyright Office, though, has also said that only humans can be authors. El arte creado por inteligencias artificiales puede entregarnos cosas extraordinarias en cuestión de minutos, pero ¿sabías que nada de esto puede ser protegido por derechos de autor y puede que tus creaciones incluso puedan catalizar una demanda legal? Descubramos cómo se encuentra el panorama actual de las IAs que generan arte textual o de imágenes con respecto a sus aspectos legales. Primero comencemos entendiendo cómo funciona el proceso de creación de arte de las inteligencias artificiales. Para ello, la IA se entrena con miles, si no millones, de imágenes de un tema específico. Por ejemplo, pongamos fresas. Si bien podemos tener innumerables variaciones en la forma, color o tamaño de una fresa, todos tenemos una imagen más o menos estándar de cómo se tiene que ver una. Por ello, la IA colecciona todas estas innumerables variaciones de ellas a través de todo el internet, lo descompone píxel por píxel y las analiza en una amalgama de información para que cuando nosotros le pedimos que nos cree una fresa, toda esa data intente imitar a algo similar a lo que mentalmente creemos es el estándar más atractivo de lo que va a representar esa imagen. Tomen ese mismo concepto e interpólenlo a todo tipo de objetos, paisajes, personas, incluso artes ya existentes y estilos de dibujo que podamos encontrar a través de innumerables sitios web, redes sociales y donde ustedes quieran en el internet. Explicado de esta forma, pareciera que las inteligencias simplemente están robando imágenes y copiando a su propia interpretación los resultados que sus usuarios le están solicitando. Esto, claro, pone en una situación delicada a los creadores de estas herramientas porque fácilmente un usuario podría pedir un dibujo de Mickey Mouse robando un banco, y esto conlleva múltiples infracciones de copyright, además de confirmarnos que entre las imágenes que las inteligencias artificiales están usando para sus creaciones, tiene una galería enorme de material de Disney, el cual está siendo utilizada sin consentimiento de la empresa. Y esto no solo va a empresas grandes. Muchos artistas independientes han expuesto muchas veces cómo las IAs están apropiándose de su estilo de dibujo y creando cosas con una remarcable solicitud al estilo original. Y todo esto sin haberle pagado ni un solo centavo por todas esas referencias de su arte que también está más que confirmado se encuentra en su base de datos. Teniendo esto en mente, el sitio Getty Image ha demandado a Stable Diffusion y Midjourney, dos de las más grandes herramientas generadoras de arte por inteligencia artificial actuales y que seguramente muchos de ustedes conocerán, argumentando que estos han usado toda la base de datos de imágenes de su sitio para sus creaciones, sin contar con el consentimiento de ellos para hacerlo, y que debido al funcionamiento de la herramienta, todo arte que ésta está creando se define como un trabajo derivado del original y por lo mismo aplican las leyes de protección contra derechos de autor. Ahora, es importante entender que es un trabajo derivado. Es, por ejemplo, que a los cómics de la Liga de la Justicia le han hecho una película con actores reales. Esto es un trabajo derivado, ya que la película no seguirá al pie de la letra ni la composición, ni el estilo artístico, ni la narrativa del cómic, sino que lo adaptará a su propio medio, pero siempre teniendo la obra base, el cómic, como una inspiración inmediata para ello. Por lo tanto, trabajo derivado de su original. Por otro lado, el argumento de Midjourney es que debido a la forma en que se procesa la información para crear el arte, y recuerden, como había explicado que se hace al inicio, toda esta obra resultante constituye más a un trabajo transformativo. ¿Qué significa esto? Transformativo es cuando ciertamente tomamos inspiración en una base preconcebida, dígase el arte original, pero se adapta para cumplir un propósito o composición totalmente diferente. Siguiendo con el ejemplo anterior, podríamos decir que cosas como The Boys, que si bien tienen muchos personajes similares a los de la Liga de la Justicia, como Homelander y Queen Maeve, que son casi réplicas de Superman y la Mujer Maravilla, estos cumplen una función de ser representaciones paralelas en un ambiente narrativo tan alejado al original
que solo sirven como referencias o inspiraciones, algo que según la ley sí puede ser utilizado sin consentimiento del autor original, por mucho que creamos que ambos son muy similares a simple vista. Por supuesto, este ejemplo que dejé es muy superficial y solo intento de dejar un contexto más claro de lo que se acusa y se argumenta en contra, pero hay muchos problemas morales, éticos e incluso filosóficos sobre este caso que se ha denunciado, y al ser esta tecnología algo nuevo sin precedentes, solo complica la toma de decisiones finales que tendría la corte ante esta situación, cosa que si la inteligencia artificial pierde este caso, no es que vaya a desaparecer, pero el usuario final tendría más limitantes al momento de la creación del arte. Y por otro lado, si llega a ganarlo, bueno, algo que no tiene limitantes puede convertirse en algo muy sorprendente. Aún con todo esto en marcha, algunos artistas de inteligencias artificiales ya han tenido otros problemas, por ejemplo, el caso de Chris Castanova y su cómic Zarya of the Dawn, el cual inicialmente había registrado una patente, la cual fue revocada poco después porque el arte había sido creado totalmente en Midjourney. Actualmente la narrativa, los diálogos y la composición de la historia sí están protegidos por copyright, pero ningún panel ni personaje ilustrado en ese cómic tiene esa protección, por lo cual si por ejemplo este cómic llegara a ganar una fama considerable, cualquier persona podría tomar la apariencia de la protagonista y usarla como suya de forma comercial sin ningún problema y sin que su autora pueda hacer algo al respecto. Pero estos casos son dentro del territorio estadounidense. Si nos vamos a Japón, tenemos el primer cómic, también conocidos como mangas, ilustrado totalmente con una inteligencia artificial, Cyberpunk Peach John, el cual fue publicado legalmente por una editorial japonesa, lo cual automáticamente le da una protección para derechos de autor. Teniendo recepciones mixtas, este trabajo es de nuevo un ejemplo de lo mucho que las IAs pueden lograr para alguien que tiene cero habilidades artísticas de dibujo, pero una capacidad de crear narrativas interesantes. Y teniendo en cuenta cómo los mangakas, a como se le conoce a los dibujantes de estos cómics, tienen regímenes de trabajo extenuantes donde se les obliga a mantener una calidad altísima en plazos de entregas muy cortos, herramientas como las IA puedan ayudar a que su flujo de trabajo mejore al automatizar ciertos aspectos de su arte, como fondos o efectos que no requieren mayor detalle, y así evitar lamentables sucesos como el fallecimiento del renombrado artista Kentaro Miura, quien dejó su magnum opus Berserk inconclusa por problemas de salud derivados por las arduas condiciones de trabajo a los que están expuestos. Hablando desde mi punto de vista y opinión, el debate entre artistas e inteligencias artificiales es algo que no se va a poder resolver fácilmente, ya que ciertamente el robo indiscriminado de arte que hacen las IAs para generar imágenes de artistas no muy conocidos pueden llegar a afectar a esa persona tanto moral como económicamente. Pero es innegable que esa tecnología solo puede seguir avanzando y no va a ser detenida ahora que las masas están empezando a adaptarse a usarlas. En el pasado se creía que la fotografía llegaría a reemplazar al arte tradicional dibujado sobre papel. Luego se pensó que el 3D solo vendría a entorpecer un arte 2D que tenía mucha más expresión y sentimiento. Pero creo que todos estos tipos de artes visuales actualmente destacan por sí mismos en sus propios círculos sociales e incluso llegando a combinarse para dar creación a resultados increíbles. Las inteligencias artificiales para mí son solo esta nueva herramienta, como lo fue la aparición de las cámaras fotográficas y como lo fue la creación del software de modelado tridimensional. Actualmente ya no argumentamos si las fotos o el CGI desvalorizarán el arte tradicional 2D. Están tan arraigados a nuestra cultura y forma de expresión que es un debate que tiene poca validez. Y tal vez no hoy, no mañana, pero en un futuro las inteligencias artificiales serán vistas de esta misma forma, como esta nueva herramienta que expande nuestra forma de ver, crear y consumir nuestra modernidad. Falta mucho para llegar ahí y tendremos que reformular nuestra concepción de lo moral y éticamente correcto y ver cómo esto se acopla con las nuevas leyes que entrarán en vigor tras llegar a esas conclusiones. Pero por ahora solo puedo decir que aunque el futuro es incierto, me parece que vamos encaminados
a la siguiente nueva manera de apreciar nuestra definición de lo que significa arte.